10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy tendremos una mesa especial. Estamos transmitiendo desde el Club de Industriales en la Ciudad de México. Hoy vamos a tener nuestra última mesa de encuestadores antes de la elección del próximo domingo 7 de junio. Hoy vamos a hablar de cómo van las preferencias rumbo a la elección federal, la renovación de la totalidad de la Cámara de Diputados, 500 diputados. Luego vamos a hablar de cómo van las elecciones en los 9 estados de la República, donde van a haber elecciones de gobernador. Y desde luego también trataremos el tema de lo que podemos esperar el próximo domingo en la elección del Distrito Federal, donde se elegirán a los 16 delegados y a la totalidad de la Asamblea Legislativa. Me da mucho gusto saludar a esta tradicional mesa de encuestadores. Roy Campos de Consulta Mitofsky. Roy, muy buenas noches. Jorge Buendía de Buendía y Laredo. Jorge, muy buenas noches. Ulises Beltrán de BGC, Ulises Beltrán y Asociados. Ulises, muy buenas noches. Y Francisco Abundis de Parametría. Paco, muy buenas noches. Bueno, pues llegó el día, los veo vivos, qué bueno que sí sobrevivieron este proceso. Y vamos a empezar con la elección federal, lo que podemos esperar. Insisto, se eligen a los 500 diputados, hay que decirle a la gente, porque lo hemos dicho, lo hemos subrayado, en realidad son 300 elecciones en 300 distritos, y luego pues los 200 diputados de representación proporcional o plurinominales. Y yo creo que la primera pregunta que surge, Roy, yo te preguntaría, es si la alianza del PRI, el Partido Verde y el PANAL, que son los 3 partidos que apoyan al presidente Peña Nieto, que hoy tienen 251 diputados, ¿qué probabilidad, Roy, tienen de que vuelvan a tener mayoría en la Cámara de Diputados? Mira, Leo, Zedillo no la tuvo, se quedó en 239. ¿No? Fox, muy lejos. Calderón, muy lejos. Peña está cerca de tener esa mayoría. No el PRI solo no, es el PRI más el Verde más el PANAL. El PRI y el Verde incluso podrían llegarla a tener, pero PRI, Verde más PANAL tienen, según mis cálculos, 49% de probabilidades. ¿De qué depende? Depende, uno, es un volado. Es un volado. Uno, de que el PANAL logre el registro. Sí. Si el PANAL logra el registro, aumenta mucho la probabilidad de Se necesita 3% para Se necesita 3%, ¿no? Si llega a 4%, prácticamente estaría dándole 2 diputados más y casi asegurando esa mayoría. De que el PRI no se caiga mucho en su votación, porque el promedio está en 32. Si se cae abajo del 30... 32 es lo que traes en tu encuesta. En mi encuesta. Y el promedio de las encuestas también, ¿no? Okay. Porque hay, por ejemplo, Jorge ahorita va a decir la trae en 29. Si se cae de 30%... tal vez ya no le alcance para la mayoría. Entonces depende uno de que el PRI no caiga mucho. Los distritos no es el problema. Si no hubiera plurinominales, que la gente sepa, si no hubiera plurinominales, el PRI por sí solo podría ser mayoría absoluta. O sea, por sí solo, si no hubiera plurinominales. Si la Cámara se conformara por los 300 diputados de distrito, por la presencia nacional que tiene el PRI, tendría mayoría. Sí, sí, hay estados, hay algunos 8 o 9 estados en donde el PRI va a ganar todos los distritos. Entonces, si el PRI solito ganaría los distritos, la bronca es el asunto de los plurinominales y la sobrerepresentación. Sí. Ese asunto te generaría que el PRI requiere arriba del 32, 32,5, 33 y el registro del PANAL. El Verde le va a dar diputados, va a subir su número de diputados. ¿8% el Verde, más o menos? Bueno, yo lo traigo en 6, pero no importa porque va a ganar muchos distritos. O sea, también va a ganar distritos el Verde. Entonces el Verde sí le va a dar muchos diputados a la alianza, pero el PANAL necesita el registro y el PRI no debe de bajar mucho su votación. Jorge, ¿quieres tú entrarle? Tú entonces traes en 29 al PRI, lo cual baja la probabilidad de que la alianza PRI, Verde y PANAL tengan mayoría en la Cámara de Diputados. Efectivamente, porque cuando el PRI está por abajo de 30%, dado que es un partido que tiene presencia en todo el país, en realidad eso es muy malo para ganar distritos de mayoría, porque está muy disperso. Entonces, aquí te conviene ser lo más eficiente posible, estar concentrado. Si tienes... Y el caso del PRD es ilustrativo. El PRD con 12, 15% muy concentrado en el Distrito Federal, en la zona metropolitana,
Tabasco, Michoacán, Guerrero, con ese porcentaje puede ganar más distritos de mayoría en términos porcentuales que el porcentaje de votos que tiene. Entonces, para el PRI el reto es no bajar de 30%, porque entonces se va a volver ineficaz y puede perder muchos distritos de mayoría. Ahora, aquí la paradoja es que estemos hablando de que el PRI puede tener mayoría absoluta en la Cámara de Diputados cuando, como el mismo Roy nos decía... La alianza, como el mismo Roy nos decía, el PRI tiene 32% de los votos en promedio en las diversas encuestas. Es decir, estamos ante un partido gobernante que tiene 1/3 del electorado, pero que en alianza con el Partido Verde puede tener mayoría. Y esto en buena medida se debe principalmente a la fragmentación del voto opositor al PRI. O sea, realmente lo que estamos ahorita viviendo es una gran fragmentación del electorado, donde entre los partidos emergentes en promedio tienen 30% de las simpatías. Esto es algo inédito. De hecho, es un reflejo, digamos, de la gran insatisfacción que hay con el establishment político. Nunca habíamos vivido una elección donde los partidos emergentes, es decir, aquellos que no son ni PRI, ni PAN, ni PRD, tienen un porcentaje de votos de este tamaño. Vamos a analizar más adelante las elecciones locales, pero vemos un fenómeno similar. Entonces, ¿qué probabilidad le das tú a que tenga la coalición gobernante PRI, Verde, PANAL, mayoría en la Cámara de Diputados? Roy nos dice 49, más o menos. Yo lo vería 1 de 3. 1 de tercio, un tercio. Ulises. Yo difiero un poco de Roy porque diferimos en la medición del tamaño del Verde. Sí. Es decir, su estimación, esa probabilidad que él estima, parte del supuesto de una votación de 6% para el Verde. Hay que decir que es la más baja, de todas las que se han hecho es la más baja que observamos. Entonces, si obtiene 8, 9 como el promedio indica... Tú lo traes en 9, ¿verdad? Yo lo traigo en 9 y el promedio está en 8.6. Sí. 9. Sí. Y con esa votación la probabilidad, es mayor, no es 50-50, sino creo que, ciertamente el PRI no, el PRI Verde podría, si gana muchos distritos el Partido Verde por sí solos, esa alianza ser suficiente para que tenga mayoría el presidente en la segunda parte del sexenio con su aliado principal, pero yo sí creo que la probabilidad que la tenga con el PANAL, con los pocos diputados que tenga el PANAL, a mí se me hace bastante mayor que 50-50. Da un número nada más, yo sé que no es ciencia exacta aquí, pero ¿qué dirías? ¿Un 60% de probabilidad? Bueno, si no me lo reclamas después diría que 70-30, ¿no? 60, porque luego nos lleva 60, y dice, tú dijiste, 70-30. 70-30, o sea, más, sí sube. Yo le daría incluso más a de los tres partidos, yo creo que tienen mayoría, que la probabilidad de que tenga mayoría esa alianza con el presidente o con el ejecutivo es mayor de 70%. A ver, aquí sí ya hay diferencias, porque entonces pero tú le das un tercio de probabilidad y un 70%. Pero entiendo, la razón es la diferencia en la medición del Verde. Que exacto. Roy lo ha tenido siempre muy por debajo del promedio de las encuestas. Entonces, si tiene 8%, y quiero recordar que el Verde presentó muchos candidatos solo en un número muy grande de distritos. En Chiapas, por ejemplo, tiene 7, pero además tiene 57 candidatos en distritos, en los cuales en la votación del 2012, que es lo único que tengo, ganaría cómodamente esta vez. Es decir, de esos que gane 30 diputados no me sorprendería nada. Uninominales de distrito. Entonces, lo que le da sus 2 puntos de diferencia entre Roy y yo, sí puede hacer una diferencia suficiente para que esta mayoría se consolide, ¿no? Y lo que es importante señalar, Leo, es que es relevante de cara a lo que anuncia el gobierno, lo que se ha filtrado como el plan del Ejecutivo para la segunda parte del sexenio, que es una recomposición del presupuesto. Y quiero recordar que quien hace el presupuesto estrictamente hablando o constitucionalmente hablando son los diputados, ¿no? Sí, no pasa por el Senado, solamente no pasa por el la Senado Cámara de Diputados. Y a iniciativa del presidente, pero la facultad constitucional es de los diputados. Así es. Entonces, si de veras quiere el Ejecutivo tener una mayoría cómoda para lograr esta transformación que ha anunciado, yo no sé si la va a lograr o no, ¿no? Sí. Pero ese parece ser el proyecto de la segunda parte del sexenio, me parece
importantísimo, porque sí, en realidad, el presupuesto tiene muchas décadas de ser simplemente inercial, ¿no? Entonces, esta idea de presupuesto base cero, que parece ser hacia adelante y tener una mayoría, si no, aunque no la tenga total, pero que tenga una mayoría cómoda en el Congreso, pues sí le da una manga muy importante para lograr este proyecto político de segunda mitad. En ese sentido, la elección federal a mí me parece es muy importante. Yo creo que más que cualquiera, sí, la que hemos vivido. Sí, claro. De las que hemos vivido anteriormente. Sí es cierto que van a entrarle a este al proyecto, recorte ¿no? presupuestal. Claro. Francisco Abundis, ¿tú qué probabilidad le das? Yo creo que estoy más en el 50-50. O sea, estás más con Roy Campos. Lo que reportamos hoy en el Financiero fueron 31 puntos de preferencia para el PRI, un verde en el promedio que señala Ulises de 8 puntos. Y la pregunta, aunque entiendo que es la principal en la contienda electoral, ¿qué va a pasar con el Congreso? Porque de eso depende la gobernabilidad de la segunda parte de esta administración, desde temas presupuestales hasta reformas secundarias de las leyes secundarias de las reformas estructurales. Creo que esto pasa necesariamente por ver partidos intermedios, que va a pasar por el Verde, que va a pasar con Nueva Alianza, pero hay un factor que creo que no se ha mencionado, que son las elecciones locales. En 9 estados del país vamos a tener 60% de participación, que es muy distinto al 40% que vamos a tener en la federal, y en todas el PRI es jugador. En todas, no hay una sola en que no sea jugador. Por lo tanto, la preferencia por el PRI creo que puede ser en estos estados, más allá de los 9 que mencionó Roy, que son monopolio priista. Vamos a tener estados donde puede ganar muchos distritos simplemente porque es jugador para gobernador. Y cuando hablas de cuánto le puede contribuir el Verde, en realidad no se trata de un tema aritmético numérico. Se trata, el ejemplo tal vez, ya lo vamos a profundizar, pero lo traigo como ejemplo, porque creo que lo ilustra muy bien, es como el caso de Querétaro, ¿no? Querétaro podría estar perdido si no tuviera la alianza con el Verde y con Nueva Alianza. Loyola. Así es. Y por cierto, el PT también. Y el PT, perdón, ahí son 4. Sí, lo mismo pasaría en Michoacán. Hay una cantidad de estados que hoy día el PAN estaría por arriba del PRI, si fuera 1-1. Pero la diferencia... Los chiquitos están contribuyendo. Están contribuyendo, y eso lo ves muy claro a nivel local. Eso puede pasar con alguna frecuencia a nivel distrital. Me parece que aquí viene también a cuento lo que acaba de pasar en la Gran Bretaña, donde la subestimación del Partido Conservador fue solamente de 4.2, la sobreestimación del Laborista fue de 2.4, pero esos 6.6 de diferencia llevó a 100 asientos de diferencia en el Parlamento británico. Por cómo se conforma, ¿no? Por el sistema de mayorías. Porque es de mayoría, como decía Roy, si esto fuera de simple mayoría y no tuviera plurinominales, ¿no? Si estos 200 plurinominales no estuvieran, entonces podríamos decir que la probabilidad es de 70-30 o casi te diría de 100, ¿no? Pero también lo dijo Roy, ¿no? Dado que no tenemos mediciones, y nuevamente hay que tomar precauciones con el método, dado que no tenemos mediciones por distrito, estamos especulando sobre agregados numéricos. El 32 de Ulises, el 29 de Jorge, el 32 de Roy, el 31 nuestro. ¿En qué se va a convertir ese número en términos de asientos? Ese es el problema de estimación que tenemos, y yo creo que hay que tomar mucha precaución con esto porque tenemos números agregados. Correcto. A ver, ahora, yo me acuerdo hace unos meses que empezamos la primera mesa que tuvimos, Ulises, lo que salió claramente, así que dijimos, ¿cuáles son las preguntas a seguir de esta elección? La primera que salió es ¿cómo le va a ir a Morena? Sí. Y tiene que ver desde luego con la segunda pregunta que me parece interesante de esta elección federal, que es el tema de cómo va a quedar la izquierda, repartida la izquierda junta. Es la segunda fuerza del país, ¿no? Pero la izquierda dividida, pues ya es otra cosa. Entonces, mi siguiente pregunta tendría que ver con esto, Ulises, la izquierda. Parece ser que Morena no va a alcanzar al PRD, y en ese sentido para el PRD va a ser pues una buena elección. Sí, aquí hay dos cosas que hay que mencionar. La primera es ¿no? La expectativa era que se iba a desfondar el PRD. Correcto. Entre su responsabilidad en el caso de Guerrero, ¿no? De los 43 desaparecidos, que se iba a desfondar y que Morena pues iba a quitarle una gran cantidad de votos. Bueno, ciertamente le quita porque llega a una cifra pues relativamente baja de 14 puntos en el promedio de las encuestas, ¿no?
Pero ciertamente la expectativa esta de una corrida del PRD hacia Morena no ocurre en esa gran magnitud. No por lo menos en las encuestas. No por lo menos en las encuestas, vamos a ver la elección. Pero aquí hay otra consideración muy importante, Leo. Estas cifras nacionales que nos permiten platicar con ustedes en esta ocasión, en realidad no son tan significativas porque la fracción parlamentaria que podría llegar el Morena, no tengo la más remota idea en cuántos distritos pudiera ganar, pero no parece ser muy grande. No, van a ser sobre todo diputados plurinominales. Entonces el Verde va a ser ciertamente con fracción parlamentaria la cuarta fuerza y mucho más grande que Morena. Yo diría, pensando que en el DF le va súper bien, que el gana Iztapalapa, que Monreal gana Cuauhtémoc, etcétera, etcétera, no creo que la fracción parlamentaria de Morena pase del 5%. Y además, sin ningún respeto, creo que es irrelevante porque van a votar en contra de todo. Sí. Pero aquí es muy importante distinguir las cifras estas de número de votos o porcentaje de votos. O sea, lo que tú estás diciendo es que el Verde a lo mejor tiene menos votos que Morena. 1 o 2 puntos menos que Morena, pero va a tener más diputados. Primero define la mayoría, probablemente, o es un factor decisivo en definir la mayoría. Creo que puede cobrar caro su amor, como dice la canción. Siempre lo cobra caro. Y segundo, no en el INE, por cierto, pero bueno, y segundo, la fracción parlamentaria va a ser notablemente superior a la que puede obtener Morena, ¿no? Paco Abundis. Creo que la izquierda. Y pasa por una pregunta previa, porque ahí ya es, yo creo que la primera diferencia que tenemos en términos de posiciones entre las series. La serie de Ulises trae empatado a Morena y el Verde, la serie de Jorge trae al Verde por arriba de Morena y nosotros tenemos a Morena por arriba del Verde. Es decir, esto pasa por quién va a ser la cuarta fuerza electoral. Entonces, esa sería una primera pregunta, antes de ir a qué va a pasar con la izquierda. Luego, ¿qué tan cercano tenemos a Morena del PRD? Sí. Creo que de los más cercanos somos Jorge y nosotros. Nosotros tenemos a un PRD en 11 puntos y a Morena en 9. O sea, 2 puntos. 2 puntos. Eso sería buenísimo para lo que quiere López Obrador. Claro. Bueno, si es que esto fuera hacia una alianza. Sí. Luego vemos si eso se concreta. Claro. ¿No? Porque esto se asume que la izquierda funciona de manera monolítica. En este cálculo de si son 30, 33 puntos, eso es asumiendo que la izquierda va junta. No necesariamente va a pasar eso en el 18. Veremos. Correcto. Entonces, en esta pregunta previa, pues sí, el tamaño de Morena, para algunos le hemos tenido casi desde principios de año cerca de 2 dígitos. Y como dice Ulises, esta teoría del desfonde, pues no sucedió, porque el PRD sigue por arriba de los 2 dígitos y Morena está prácticamente, te decía, muy cercano. Entonces, yo creo que en términos argumentativos basta con que esté cerca Morena para reclamar una disputa por quién tiene la izquierda. Y por otro lado, en términos de concentración de voto, ya sé que tenemos un bloque para la Ciudad de México, pero es qué va a pasar en la Ciudad de México, cuántas jefaturas delegacionales se pueda llevar y de qué tamaño va a ser, más que en el Congreso Federal, de qué tamaño va a ser la bancada de Morena en la Asamblea del Distrito Federal. Creo que es otra pregunta más que relevante. Jorge, el tema de la izquierda, ¿algo que agregar? Sí, bueno, en primer lugar, si bien tenemos al PRD en tercer lugar, cuando ves el promedio de encuestas, la diferencia entre el PRD, el Verde y Morena es de 2 puntos, 3 puntos porcentuales a lo mucho. Es decir, está dentro del margen de error. Yo creo que no deberíamos perder de vista que, a final de cuentas, es algo que todavía se tiene que definir, ¿no? Ciertamente no se ha dado el desfonde del PRD, pero un 11-12% es un porcentaje bajísimo, similar al de 2009. Entonces, yo creo que hay que esperar a ver los resultados, porque ciertamente no podemos dar por descontado que se acerquen mucho Morena al PRD. Segundo, ¿qué es la izquierda? Porque, por ejemplo, aglutinamos a Movimiento Ciudadano. Ya nos vamos a poner filosóficos. No, ve el perfil de candidatos de Movimiento Ciudadano. Sí. Tiene expanistas como Fernando Elizondo en Nuevo León, Leoncio Morán en Colima, Dolores del Río en Hermosillo, Manuel Espino, Dolores del Río fue panista. Sí, Manuel Espino, expresidente del PAN, Ana Rosa Payán. Es decir, es una izquierda medio azul, últimamente. Pero Hipólito Mora también. Entonces, digamos, en términos generales es una izquierda muy sui generis, al menos por lo que concierne a Movimiento Ciudadano, y habría que tener cuidado en no ponerlo, digamos, en esa categoría o interpretar que es un voto
Por la izquierda. Muy bien. Roy. Yo voy a ser corto. Voy a cantinflar tantito porque estoy de acuerdo con Ulises, pero difiero, porque él parte desde un verde más cercano al 9. O sea, en ese sentido, pues entonces tiene razón. Y otro es, el PRI va a completar, va a ser el balance para la mayoría que el verde quiere lograr. O sea, no porque los dos juntos la logran, no es que el verde sea el que logre la mayoría, sino uno le ayuda al otro, ¿no? Bueno, miren, el asunto de Morena, en retrospectiva le fue mal. Porque cuando empezó la campaña, justo la pregunta era por la posibilidad, del crecimiento que iba a tener. Pero hoy ve, ¿algún candidato a gobernador de Morena tiene chance? 0. O sea, no hay nadie, nadie. Ni en ningún lado hay nadie. ¿No? 2 delegaciones, ahorita lo vamos a ver, pero... 2. Los números con los que inició la campaña prácticamente son con los que termina. Entonces, en retrospectiva, no solo no alcanzó al PRD, sino que tampoco creció. Entonces, en retrospectiva le fue mal. En prospectiva es un gran resultado, porque colocarse de entrada, para mí, en la cuarta fuerza electoral, que es una de las discusiones... Sí, de saque, de primer saque, ganando territorios, entonces yo creo que es bien importante. ¿No? Entonces, y yo creo que para mis números, es la cuarta fuerza en votos, pero no en diputados, que es lo que dice Ulises, ¿no? En diputados, el verde tiene más diputados, tiene más oportunidad de diputados, porque Morena se va a basar más en sus plurinominales. Y sobre la izquierda, yo soy el que trae más votos para la izquierda sumando al Movimiento Ciudadano, sumando los 4 partidos clasificados de la izquierda, porque me pasan del 30. Pero aún así, cualquiera de nosotros, si sumamos los votos que trae por la izquierda, sería el histórico de la izquierda en una elección intermedia. Sería el histórico, 28 puntos, 30 puntos, es decir... Nunca ha tenido la izquierda. Nunca se ha estado lo cual abre la posibilidad de decir, señores, si van juntos en el 2018, pues se le abren posibilidades de ponerse a competir en serio. Bueno, tengo que hacer una pausa, déjenme hacer una pausa y vamos a regresar en esta mesa de encuestadores. Ahora hablar de los estados donde está interesantísimo, ¿no? O sea, ahí sí, 7 de los 9 estados en disputa de las nuevas gubernaturas están competidísimas. Hacemos una breve pausa y regresamos a esta mesa de encuestadores en transmisión especial desde el Club de Industriales en la Ciudad de México, que es aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.